que hablamos nuestras Biblias nuevamente y vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, que algunos han dicho que debería llamarse mejor los Hechos del Espíritu Santo. Y es la realidad, y quiero que eso lo tengamos en cuenta porque el Espíritu Santo es el personaje que está alrededor de todo y permea cada uno de estas historias que están en el libro de los Hechos. Hechos 2, versículos 36 al 41. Ahí vamos a limitar nuestro tiempo de estudio. Hechos 2. Sepa pues, versículo 36, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Amado Señor, gracias por este tiempo que tenemos. Bendecimos a nuestro pastor que está también predicando en los Estados Unidos. Nos gozamos, Señor, de pensar en la multitud de iglesias que en este momento se reúnen alrededor de tu nombre para escuchar tu palabra y adorarte. Y te pedimos que descienda tu Espíritu Santo con poder en cada una de nuestras congregaciones, en donde la iglesia de Cristo se reúne, para traer esa iluminación especial, para traer esa presencia del Espíritu Santo tan necesaria para entender tu verdad, y sea tu presencia viva en medio de nosotros. Rendimos cada centímetro de nuestro ser, cada pensamiento, cada impulso de nuestro corazón a tu gobierno, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de ninguna manera este segmento que estamos considerando hoy queremos que se considere por aparte de todo aquello que estamos revisando últimamente. Si bien hace 8 días hicimos una especie de alto en el camino para escuchar a nuestro hermano José Batista, quien de todos modos estuvo hablándonos en el mismo sentir, pero desde su punto de vista, tenemos que enfocarnos en la serie que estamos manejando. Y no sé si todos lo recuerden. ¿Qué es lo que estamos trabajando en este tiempo? ¿No? ¿Qué? Discipulado, estamos hablando de discipulado, pero estábamos hablando de una especie de sigla que el pastor nos daba, ¿no es cierto? PESI. PESI. ¿Qué es PESI? El propósito eterno, supremo e inalterable de Dios. De eso es de lo que estamos hablando. Por eso, nada de lo que vamos ahorita a hablar, queremos que se desvincule de ese aspecto principal. Y decíamos que ese propósito fue establecido, como su nombre lo dice, desde la eternidad y se proyecta hacia la eternidad. Algo que en nuestra mente no puede entrar, no lo podemos discernir, es nuestra limitación, pero que el Señor se goza en expresarlo a través de toda la eternidad. Y lo otro es que de ninguna manera se trata de un plan B, ¿sí? El Señor no es que se encontró de pronto con, el hombre pecó, ¿qué vamos a hacer? No, se trata del mismo plan que el Señor tiene desde siempre y hasta siempre.
y en el cual nosotros tenemos el privilegio de estar involucrados activamente. Es establecido pues por Dios desde siempre para toda su creación. ¿Cuál era el plan? Ese plan maravilloso, a ver, aquí yo necesito que me soplen. ¿Cuál era el plan que tenía el Señor? ¿Cuál era el sueño del Señor? Perdón, ¿qué? Tener una familia constituida por ¿quiénes? Por muchos hijos, que fueran ¿qué? Parecidos a su Hijo Jesucristo. Bien, eso quiere decir que hemos estado aquí. Eso está bien. Entonces, era tener una familia de muchos hijos parecidos a Jesucristo. Es decir, que la imagen del Padre del cielo se extendiera por toda su creación, que no es otro que el mandato inicial que nosotros recibimos como raza humana cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Muy bien. ¿Por qué es así? Porque hay un anhelo que nosotros tenemos y que está expresado en Habacuc 2:14. Todos lo hemos leído alguna vez, pero la mayoría además no sabe ni que está ahí. Yo le preguntaba a mis hijos, bueno, esto que les voy a decir, ¿dónde está? Me decían, eso debe ser un salmo. Eso es un salmo por ahí, ¿sí? O de pronto tal vez esté en alguno de los profetas mayores. No, esto está en Habacuc 2:14. Dice, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Luego nosotros decíamos, no debemos considerarnos como simples creyentes. No venimos simplemente a suplir un anhelo de religiosidad impuesto por una cultura. Estamos llamados a ser discípulos. Y esa es la palabra fundamental para involucrarnos en este buen propósito de Dios que va de eternidad a eternidad y al cual hemos sido llamados. No lo podemos entender fuera de ser discípulos. Y decíamos que un discípulo es uno que vive para agradar al Padre Celestial, como Jesucristo estuvo en el mundo para agradar a su Padre. Es uno que refleja la imagen de Dios por donde quiera que va. Es alguien que es discipulado y que además discipula a otros. Un discípulo no es uno que sabe mucha Biblia. Entonces alguno puede decir, yo he estado en todos los seminarios. Yo he ido a todas las conferencias. Cada vez que viene aquí algún invitado del extranjero, ahí estoy yo. Y si hay una actividad, firmo primero que todos. Voy a entrar al centro de pensamiento. No quiere decir que no lo vayas a hacer. Hazlo. Entra al centro de pensamiento. O estoy planeando ir al seminario de mujeres de Proverbios 31. Fabuloso, hazlo. Pero eso no es lo que te hace discípulo. No nos hace discípulo el saber mucha Biblia, recitar los versículos. Es en cambio un discípulo el que vive como Cristo anduvo en la tierra y que está dispuesto a pagar el precio de ser discípulo. Todo esto es lo que hemos hablado, ¿no? En eso hemos caminado ya hace un tiempo. Por eso decía el Señor en Lucas 14:27, lo registra, cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y allí mismo en ese capítulo 14, versículo 26, versículo 33, también el Señor advierte, no puede ser discípulo el que no esté dispuesto a pagar el precio. Ese es el preámbulo. Ahora, quiero que consideremos una historia que me contó mi hijo, reciente. Él decidió estar de vacaciones, por primera vez él dijo, yo quiero estar de vacaciones solo. Y entonces nos habíamos ido en carro hasta la costa y hicimos un viaje bien interesante y estando en Santa Marta me llegó a mí el tiempo de volverme, tocaba ya trabajar, pero él tenía un tiempo disponible, yo me voy a quedar más tiempo. Y decidió que iba a irse al Parque Tayrona a acampar, se fue con alguno de los muchachos acá, aquí tengo a uno de los que lo acompañó en esa parte de ese viaje y creo que la pasaron muy bien, pues las experiencias que tuvo allá en el Parque Tayrona fueron muy interesantes, además de que encontraron otras cosas que pues bueno,
También nos muestran cómo este mundo está un poquito deslizado de donde debería estar, pero eso no es lo que nos va a esto. Lo cierto es que un día decidió caminar. A él le gusta mucho caminar y conocer, y se va solo a eso. Y se fue solo a hacer la ruta. Tomó una ruta, había encontrado una playa muy bonita, quería entrar a esa playa nuevamente, salió de su campamento y se fue caminando y fue siguiendo la ruta y estableciendo algunos puntos. Allá no hay letreros que te digan, vas por aquí, devuélvete por allá, muévete allá, voltea en este sentido. Simplemente la gente va conociendo y va haciendo sendero, pero de la misma manera se van haciendo varios senderos, ¿cierto? Entonces aquí coge para allá y él fue reconociendo los senderos para poder devolverse después, ¿cierto? Y llegó a la playa, estuvo muy bien en esa playa. Y cuando ya se cansó, decidió volver en la noche o hacia la tarde. Y aquí hay un problema. Cambia la luz y hay un pequeño detalle que a veces no tenemos en cuenta. Cuando nosotros vamos en este sentido, vamos abriendo nuestra vista así. Pero cuando tenemos que devolvernos, debemos cerrar la vista. Y a veces queremos tener la misma perspectiva. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el sendero por el que había venido ya no lo encontró. Y después caminó y al rato dijo, hoy estoy perdido. Eso no es una experiencia buena. Yo la he tenido en alguna ocasión de estar perdido entre monte y eso no es sencillo porque no es tan fácil referenciarse. Y lo bueno es que dijo, bueno, ¿qué hago? Me desando los pasos para saber cómo hago y empiezo a caminar. Pero desafortunadamente no había una manera fácil de encontrarlo. Me imagino que ya no estaba como muy tranquilo cuando encontró a otra persona. Entonces resultó que era un francés, pero que hablaba muy bien español, este francés. Y lo encuentra y le dice, oiga, estoy perdido. Yo también estoy un poquito perdido, le dice. Yo creo que por ahí. Pero creo que puedo encontrar el camino. Entonces, porque ya he estado aquí muchas veces y es para mí familiar. Entonces digo, listo, digámoslo. Y efectivamente este muchacho le ayudó a encontrar el camino de vuelta. Es decir, todos debemos entender que hay ocasiones en que tomamos la ruta equivocada y que muchas veces nosotros mismos no somos capaces de encontrar el camino de vuelta. Necesitamos de alguien más con el conocimiento para que nos ayude a volver. El propósito original y eterno de Dios ha sido siempre el mismo. No ha cambiado, no cambiará. Y todo apunta a la conclusión de dicho propósito. Sin embargo, el hombre, como dicen, se apeó, apeándose, ¿no? ¿Qué es la palabra? No es una grosería. Y tomó un camino distinto. Y nosotros estamos en una condición caída cuando el Señor nos encuentra y nos toma. Dice Efesios 2 del 1 al 3, en cuanto ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Y estábamos muertos, bien muertos. A un grupo de hermanos yo les decía que una de las cosas que a uno le llama mucho la atención es que cuando está uno en los velorios, hay alguien que de pronto está muy compungido por la muerte de su familiar. Y uno ve que allá está el féretro, le tienen la ventanita abierta, ¿cierto? Y algunos se acercan a mirarlo. A mí eso no me gusta, a mí no me gusta mirar eso. Pero hay muchos que les gusta. Bueno, listo. Ir allá a contemplar el muerto. Y está uno el que es más emocional, el que siente esa pérdida y que lo expresa y va hacia el féretro, lo abraza y dice, ¿por qué te fuiste? Si no te hubieras ido, por favor, quédate, no me dejes solo aquí. Y yo no puedo evitar pensar, pero si está muerto, ¿para qué le habla? ¿Cierto? No le escucha.
nosotros estábamos en esa condición, muertos, y no podíamos escuchar. Necesitábamos ser vivificados, que se nos abrieran los oídos, porque ¿quién le habla a un muerto y espera que él escuche? Pero Dios sí tiene ese poder. Entonces, por eso es que es tan importante que entendamos que todo esto que vamos a ver solo puede ser verdad por el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos vivifica y nos confiere vida, para poder entender y recibir algo que no lo puede recibir alguien que está espiritualmente muerto. Nosotros hemos sido nacidos de nuevo en Cristo. Dice 1 Corintios 15, 20 al 22, pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Hemos sido vivificados. ¿Cómo sucede eso en nuestras vidas? Vamos a ir por partes. Lo primero que quiero es que volvamos un poquito al momento que estamos considerando en la historia de Hechos 2. ¿Qué ha sucedido? Porque si lo tomamos de una manera aislada, de pronto perdemos el punto principal. Y el punto principal es una acción especial, algo poderoso, sobrenatural que estaba sucediendo. Los apóstoles habían recibido la promesa del Señor, eso está en Hechos 1, de que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Están orando en el aposento alto, reunidos fervorosamente un grupo de ellos, cuando de pronto sucede algo muy especial. Desciende del fuego un viento poderoso, como un huracán. Imagínenselo por un momento. Y descienden del cielo llamas de fuego que se posan sobre cada uno de ellos y reciben el Espíritu Santo. Una vez reciben el Espíritu Santo, quedan revestidos de un poder especial y salen y empiezan a proclamar a Jesucristo el Señor. Y lo bueno es que estaban en una fiesta, ¿se acuerdan? Durante esa fiesta se reunían judíos de todos los lugares y por lo tanto con muchos y distintos idiomas. Y todos los oían hablar en el mismo idioma. O sea, no era que ellos hablaran al mismo tiempo en muchos idiomas, sino cada uno que los escuchaba estaba oyéndolo en su propio idioma. ¿Quién hacía eso? ¿En dónde lo estaba haciendo? ¿En los apóstoles? No, en los que estaban oyendo. O sea, la acción del Espíritu Santo estaba permeando poderosamente todo ese lugar. Y no solo eso, sino que llevó un convencimiento especial. Porque Pedro, cuando empieza a hablar, le dice: mire, ustedes mataron a Jesús. Él era el rey que estaban esperando. Él era el ungido de Dios. Él venía con su título real, pero vino humilde a la tierra. Entonces, cuando ellos se dan cuenta, ellos los mismos que decían unos días antes, unos 20 días antes, crucifícalo, crucifícalo. Ahora dicen: ¿qué haremos? ¿Qué hemos hecho? Eso también es acción del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo ese convencimiento no hubiera llegado. Bien, ya tenemos entonces el contexto. Bueno, ahora sí podemos ir al versículo 36. Esto es parte del discurso de Pedro. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este mismo Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les decía que Pedro está hablando a los mismos que unos días antes lo habían crucificado. Aquí hay un contraste en estos dos momentos. Primero, ¿qué sucedió cuando a Cristo lo crucificaron con Pedro? Pedro, cobarde, negando al Señor. Aquí tenemos a un Pedro valiente. Unos días después nada más. Nuevamente, ¿qué es lo que está sucediendo? El poder del Espíritu Santo. Unos días antes, una multitud de judíos sedientos de sangre. Ahora vemos a unos judíos afligidos en su corazón.
atravesados, es la expresión que se utiliza, atravesados en su corazón. Nuevamente, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. Y dicen ellos, ¿qué hemos hecho? Ahora la declaración de Pedro es poderosa, que Jesús, ese que crucificaron, es Señor, el Curios, el dueño de todo, Dios mismo encarnado, Cristo, el Rey judío esperado. Por eso es que cuando lo escuchan, aquellos que lo oyeron dicen esto, se afligieron, dice, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Una de las traducciones de la Biblia dice aquí una palabra muy bonita, dice que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y eso es una expresión bastante fuerte. ¿Qué quiere decir? Que les llegó a lo más profundo de su ser. Todos alguna vez nos ha pasado algo así, ¿no? Que alguien dice algo que nos da profundo. Uy, eso me llegó. Sobre todo cuando nos hacen algo malo, ¿cierto? Y decimos, uy, esto me dolió de verdad, me llegó, me tocó. Esto es algo como eso, pero imagínenselo con el poder del Espíritu Santo entrando a la vida de una persona. Sentían que el corazón les era traspasado. Fueron impactados en su misma esencia, conmovidos profundamente. Por eso es que cuando el Señor anuncia esa obra del Espíritu Santo, profetiza que cuando Él venga, Juan 16:8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces la obra del Espíritu Santo se está manifestando en esa percepción que tienen estos judíos cuando dicen, matamos al rey que habíamos esperado, a la misma imagen de Dios en medio de nosotros. Esto que ellos sentían lo podemos resumir en una sola palabra: remordimiento. Remordimiento es algo que sentimos, ¿sí?, cuando hemos hecho algo cuyas consecuencias no eran las esperadas y que nos afectan desfavorablemente. Y todos hemos tenido esa sensación. Alce aquí la mano el que nunca se ha equivocado. No. Alce la mano el que al darse cuenta de que se ha equivocado y le ha embarrado no se ha sentido mal. Bueno, todos cuando nos equivocamos esto. El que no lo ha hecho, el que cuando se equivoca hace algo malo y no le importa 5, se llama sociópata. No, nosotros no somos así. Entonces, todos hemos tenido una sensación así, pero aquí la sensación es elevada a la n potencia. ¿Cómo define el diccionario remordimiento? Dice, la inquietud, el pesar interno que queda después de realizar lo que se considera que es una mala acción. Creo que es una buena definición. Es decir, que ellos sintieron remordimiento y ansiedad. Es decir, se llenaron de culpa. Ahora, ¿ustedes piensan que eso era suficiente? No, ¿no es cierto? Y hay un problema porque muchas veces nosotros identificamos en nuestra vida cosas que están mal, sabemos que están mal, nos duelen, pero decimos contemporizar con ellas y seguirlas haciendo. Yo sé que eso está mal, que eso es feo, que no debería hacerlo, que a Dios no le agrada, pero caramba, no le puedo hacer otra cosa. No podemos quedarnos así. Leyendo un psicólogo del mundo decía esto, pero se me hizo tan interesante que dije, voy a traerlo directamente. Dice, el remordimiento es la acusación hacia uno mismo. Es un malestar, un dolor que no genera ningún cambio. El remordimiento puede tener lugar por haber sido descubierto o por una conciencia que acusa. Sin embargo, no hay modificación en la conducta. Luego, no nos vamos a quedar en el puro remordimiento. ¿Qué hacer? Y eso fue lo que ellos dijeron. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dijo y les dio la clave. Sencillo. Y aquí es el centro de todo. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados
y recibirán el don del Espíritu. Hay tres cosas aquí que deben hacerse o como especies de acciones generadas acá, independientemente del recibir el don del Espíritu Santo. La primera es arrepentirse. ¿Sí? Arrepentirse, es una acción, arrepentirse. La otra es ser bautizado, ¿cierto? Ser bautizado. Ese ser bautizado, igualémoslo a pacto, ¿cierto? Establecemos un pacto. Pero quiero que entendamos un poquito. Aquí hay una acción, arrepentirse, y otra es ser bautizado. Después vamos a hablar de eso. Yo no me bautizo. ¿Usted cuándo se bautizó? No, yo no me bauticé. ¿De verdad? No, a mí me bautizaron. Eso es una acción pasiva. A mí me bautizan, yo no me bautizo, me bautizan. Y ese aquí está. ¿Cómo dice? Arrepiéntanse y sea bautizado. Y es importante porque es la forma de entenderlo en español, pero eso está en el verbo en el griego original. Y la otra es la fe en Jesucristo, ¿sí? Porque es en el nombre de Cristo. Yo no me bautizo en el nombre de ninguna iglesia. Tú no te bautizaste en el nombre de la iglesia evangélica, ni te bautizaron hace mucho tiempo. Dicen, es que a mí me bautizaron cuando era chiquito y me echaron agua. Sí, no, porque eso es lo que hacíamos en la iglesia católica, ¿cierto? O algunos han entrado a la iglesia y dicen, no, es el nombre de Cristo, es importante y es fundamental, es la fe. Vamos entonces a ir a estas tres acciones o estas tres situaciones especiales que son la respuesta al problema de la culpa en el hombre. ¿Cierto? Arrepiéntanse. Como ustedes ven, eso es una orden, ¿cierto? Es un imperativo. Y está en una voz activa. Pero aquí hay algo que no podemos entender del griego, y es que utilizan un tiempo indefinido. Tiempo indefinido. ¿Qué quiere decir? Que el proceso del arrepentimiento no es puntual, sino es una constante en la vida. Es decir, debe ser una actitud en la vida del creyente. Ojo que es diferente al remordimiento. El cristiano no vive en remordimiento, porque eso es culpa, eso no le sirve para nada. El cristiano vive en una actitud de arrepentimiento. Por eso dijo, arrepiéntanse, está en activo. Eso es imperativo, una voz activa en un tiempo indefinido. Ya, listo. Clase de gramática griega. Entonces, el verbo es muy bonito, porque el verbo original es metanoia, ¿cierto? Pero está escrito así, metanósate. Pues yo puse en el traductor de Google ahí donde pone el parlantico para ver cómo se dice. Metanósete. Sí, se divide en dos partes. Uno, meta, que quiere decir cambio de lugar o condición, y noios, percibir con la mente, pensar. Entonces quiere decir un cambio en mi actitud mental, pero no es tan simple como simplemente cambiar la forma en que pienso. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Cuántos tienen aquí licencia de conducción? Manejan, ¿cierto? Todos manejan, saben manejar, muchos de acá. Eso quiere decir que para tener su licencia de conducción hicieron un curso, ¿cierto? Eso es obligatorio, la ley dice que yo tengo que hacer un curso. Y ese curso tiene dos partes, una parte teórica y una práctica. Y en la parte teórica, obligatoriamente, me enseñan las señales de tránsito, ¿cierto? Y lo que significa cada una de esas señales que yo veo. A mí me preocupa muchas veces. Yo veo mucha gente manejando, pero que se salta las señales de tránsito de una manera olímpica. Yo digo, ¿qué será? ¿Que no hicieron el curso y por ahí le pagaron a alguien para sacar el pase? ¿O simplemente decidieron voluntariamente ignorar lo que quiere decir cada uno? Pero bueno, esa es otra discusión. Tres tipos de señales de tránsito, que las puede uno distinguir por los colores de la bandera colombiana: amarillo, azul y rojo. Empecemos con las azules en la mitad. ¿Son señales de qué tipo? Informativas. ¿Sí hicieron el curso? Informativas. Quiere decir que si yo encuentro una señal azul con fondo blanco donde hay por ejemplo, una crucecita,
sé que por ahí hay una iglesia, ¿cierto? Eso es una señal informativa. Vamos ahora a las señales de color amarillo. ¿Qué quiere decir? Preventivas. Me está advirtiendo de que hay una situación en la vía. Por ejemplo, si yo encuentro una señal amarilla con una curva así, que hace luego así, quiere decir que hay curva y contracurvas suaves empezando desde la derecha, ¿cierto? Ya. Ahora vienen las otras. Son unas que tienen el color predominante, ¿cuál es? Rojo. ¿Qué quiere decir? Que son reglamentarias o de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esas? Que si yo me paso una de esas, ¿me multan? Sí, no solamente eso, pero fíjese cómo es nuestra mentalidad acostumbrada al mundo. Si yo me paso esa señal, ¿me multan? No, si yo paso esa señal, corre un riesgo mi vida. Y por eso me dicen, no lo haga. O si lo haga. Cuando dice, pare, no quiere decir baje la velocidad, pase en tercera, si no viene nadie. No, quiere decir, pare, mire al lado y lado. Me dice mi hermano que vive en Canadá que cuentan 3 segundos. 1, 2, 3. Y si no viene nadie, siguen. Aquí no. Aquí se baja la velocidad un poquito y, uy, ahí viene un carro, ¡áchele más duro! ¿Cierto? Como decía nuestro hermano Batista. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de una señal obligatoria. Vamos a ir una de esas señales reglamentarias. Yo voy por el camino, voy por la carretera y me encuentro de repente una de estas señales rojas de fondo blanco con esto y una flechita abajo. ¿Qué quiere decir? No, eso sería si lo atravieso con una raya. No, que tengo que girar. ¿Por qué? Porque es una señal reglamentaria. Tengo que hacerlo, porque si no lo hago el retorno, ¿qué pasa? Pues yo puedo tener 2 opciones, 3 opciones realmente. Una es, veo la señal y la ignoro olímpicamente. Sigo adelante, ¿qué me pasa? ¡Pam! Me voy a un precipicio o alguna cosa, ¿cierto? O puedo hacer otra cosa. Esa señal que está ahí me dice que tengo que girar, que debo girar, no, que tengo que girar, ¿sí? Pero, ¿sabe qué? Voy a ignorarla. O sea, conscientemente la ignoro. Entonces, ¡pum! Igual me voy al... Entonces, solo aquel que la ve, piensa en lo que es y efectivamente hace el giro, es el que se salva de caer al hueco. Eso es metanoia. Eso es arrepentimiento. Toda esa disquisición larga, dicen, ¿y este señor para dónde va? Quiere decir que el arrepentimiento no es solamente en saber que yo tengo que cambiar de dirección, sino efectivamente cambiar de dirección en mi vida. Es una actitud de vida de cambio de mi antigua manera de vivir a una nueva con una acción consecuente. Por eso tenemos un versículo en la Biblia que nos ayuda mucho a entender eso y que todos lo conocemos, está en Romanos 12:2, ¿cierto? Dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí la palabra transfórmense es metamorfo, que es de donde viene metamorfosis. ¿Ven? Es parecido, metanoia, metamorfo. Entonces es una transformación en mi ser. Entonces eso es lo que quiere decir arrepentirse. Primera parte de nuestra clave para vencer el problema de la culpa en el hombre, ¿cierto? Veamos a estos judíos que estaban angustiados con el corazón atravesado, lleno de remordimiento porque habían hecho algo muy malo y necesitaban saber qué hacer. Estaban como hijos perdidos en el Tayrona y no sabían qué hacer. Y llega alguien que les está diciendo, mire, lo que hay que hacer es primero arrepiéntanse. Ya sabemos, arrepiéntase, ¿qué quiere decir? ¿Alguien tiene duda de qué es arrepentirse? Creo que no. Entonces, aquí viene el otro.
el segundo punto es, sean bautizados. Y ojo que voy a agregarle otra cosa que está ahí que a veces nosotros ignoramos y que desafortunadamente algunas versiones no lo tienen. Cuando dice arrepiéntanse y bautícese cada uno. Cada uno. Fíjense que arrepiéntanse, lo decía como una acción global, pero aquí va algo muy personal. Cada uno, antes les decía, aquí le decía, tú, bautízate, ve ahí que te bauticen. No voy a hacer que levante la mano aquí cuántos están bautizados y cuántos no. Y no le estoy diciendo al que le echaron agüita ya cuando era chino, no, sino el que ante el llamado de Cristo ha decidido hacer un pacto con Él e ir a que lo bauticen. Ese. No lo voy a hacer, pero cada uno tenga en cuenta. Les digo entonces que esto resalta lo personal, porque habla de una identificación plena con aquel en el nombre de quien se es bautizado. O sea, como es algo personal, el bautismo es algo que sí hacemos la ceremonia en grupo, pero cada persona es bautizada. O sea, no es simplemente echarse agüita como un símbolo de un acto religioso. Ahora ya pertenezco al club evangélico porque ya vine a que me bautizaran. No, es una señal de pacto y es algo muy serio. Algo indisoluble mediante lo cual me comprometo con Dios a no vivir ya de la antigua manera. Simboliza mi cambio de naturaleza. Antes yo era pecador, ahora soy hijo de Dios. Entro en pacto con Él y el pacto es algo muy serio en lo cual empeño mi vida. Y lo voy a diferenciar. Aquí la palabra, nuevamente, ustedes dirán, este siempre nos mete el famoso griego. Bapto es la palabra donde se origina, la palabra donde nosotros decimos baptizo, que es bautizar, bautizo. Es más que sumergir. La palabra baptizo quiere decir mojado y permeado. Mojado y permeado. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? ¿A quién le gustan los encurtidos? ¿Le gustan los encurtidos? ¿A quién? Bueno, listo. Todos nos gustan. ¿Quién a la hamburguesa le gusta echarle pepinillos? A mí. No le echen mucha porque tiene mucha sal. Los pepinillos están llenos de sal y ahorita van a ver por qué tienen tanta sal aunque no les sientas el sabor a sal. Resulta que el pepinillo no siempre fue pepinillo. Antes era ¿qué? Pepino. Pero primero le llamas pepino y le llamas pepinillo. ¿Qué es lo que hace que el pepino pase a ser pepinillo? Que lo meten en una cosa que se llama salmuera. ¿Qué es la salmuera? Las señoras que saben mucho de cocina, es agua con sal. Agua con sal, por eso es que tiene tanta sal. Porque lo metes en agua con sal y él cambia su naturaleza, porque absorbe esa sal y además le echan conserva, le echan, de acuerdo al gusto de cada cual, le echan apio, ajo, alguna cosa, y eso lo chupa y cambia de pepino a pepinillo. Ya no es más pepino. Ahora, si tú lo saques de la salmuera, seguirá siendo siempre pepinillo. Cambió su naturaleza. Eso es lo que quiere decir baptizo. De hecho, esa era la palabra que utilizaban en la Grecia antigua. Para el proceso de encurtido le llamaban baptizo. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un cambio de naturaleza. Entra pepino, sale pepinillo. Entra hombre pecador, sale hijo de Dios. Pero eso no lo hace el que se sumerge en el agua. No, eso es un símbolo del pacto que se hizo con el Señor mediante el poder del Espíritu Santo. Nuevamente, nuestra presencia continua, la del Espíritu Santo, que causa la transformación en la persona y la lleva de pepino a pepinillo. No, de pecador a hijo de Dios. Muy bien. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero aquí hay otra cosa que es importante y fundamental
para que todo esto tenga la, digamos, por así decirlo, la receta correcta. Hemos dicho que es esencial un arrepentimiento que significa un cambio, no solo en mi manera de pensar, sino en mi manera de actuar, que tiene una consecuencia directa. Hemos dicho también que es necesario entrar en pacto con el Señor, y ese pacto, el símbolo perfecto, es el ser bautizado. Y hemos dicho que es algo que recibimos, ¿sí? Y lo entendemos y lo expresamos así. No es algo que sale de mi ser, es algo que viene por el poder del Espíritu Santo en mí. Pero no basta con eso, sino que debe haber una fe, lo que se llamamos fe salvadora, para que eso sea una realidad. ¿Por qué? Porque la vivencia cristiana no es posible sin fe. Yo no puedo vivir como cristiano simplemente atado a lo religioso. Puedo ser muy correcto, puedo hacer todo lo que dice la ley, todo lo que dice la doctrina cristiana, me puedo saber el catecismo de derecho al revés, conocerme todo y hacerlo, muy juicioso. Pero sin fe no es nada. Dice por ahí que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque se necesita que yo tenga puesta mi confianza completa en la obra de Dios en mi vida. Y esa es la declaración que yo hago de que la totalidad de mi ser ahora tiene una dependencia total, completa en la guía del Señor, en la guía del Espíritu Santo. Nuevamente, nuestro buen amigo, nuestro gran amigo, el Espíritu Santo, guiando y llevando mi vida. Esa es la vivencia del cristiano. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios al problema de la culpa del hombre? Sí, ya sabemos cuál es y les decimos el plan de salvación. Pero entonces, ¿qué se pide de mí? Que haya un arrepentimiento, que sea bautizado y que tenga una fe irrestricta en Cristo. Por eso dice que yo me bautizo es en el nombre de Cristo. Yo no me bautizo. Y entonces aquí viene la discusión, es que en unas iglesias dice que usted se va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y otras dicen que es solo en el nombre de Cristo. Entonces usted no se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como mal bautizado. No, eso no es lo que quiere decir. O si entonces lo bautizaron así está mal bautizado porque tiene que ser ese en el nombre de Cristo. Eso es religiosidad. Eso no vale de nada. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Se acuerdan del pepino y el pepinillo? Aquí el que hace el pacto, el que se ha arrepentido, el que tiene la fe puesta, cambia su naturaleza a hijo de Dios, pero eso tiene unas implicaciones, que su naturaleza ahora está indisolublemente ligada a la naturaleza del Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso es en el nombre de Jesucristo. Eso no es una fórmula, eso es una identidad. El nombre es el carácter de Cristo. Ahora, cada uno de nosotros lleva el carácter de Cristo en su vida y así vive su existencia, no de otra manera. Entonces ahí es donde dicen, uy, caramba, eso es como de para arriba. Nuevamente, gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que empodera al creyente para que pueda vivir como discípulo. Nosotros queremos pasar de creyentes a discípulos, es una realidad. Y dice el Señor que tengo que pelear mi salvación con temor y con temblor, pero sin la obra del Espíritu Santo en mi vida no va a hacer nada. Luego hemos dicho que la fe significa una confianza completa en la obra de Dios en mi vida y en consecuencia mi declaración de totalidad de pertenencia. Entonces dice los versículos desde la última parte del versículo 38 hasta el 40. Y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que estén lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. O sea, es para todos, ¿sí? Fíjense que se nos pide que esto sea algo personal, por eso cada uno sea bautizado. Pero el impacto y el anhelo del Señor es que la respuesta al llamado sea multitudinaria. Es decir, que cada uno de nosotros está llamado. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Y esa perversa generación es la misma perversa generación mundana a través de todos los tiempos, viviendo según su propia voluntad y fuera de la voluntad de Dios.
viviendo sin la guía del Espíritu Santo, viviendo sin la identidad en Cristo. La vida del discípulo da inicio con el don del Espíritu Santo. Él es el que nos capacita para vivir en la tierra como Cristo vivió. Es el que nos acompaña y nos lleva desde el momento en que hemos hecho nuestra profesión de fe y desde antes, pero en ese momento el don, dice ahí, y recibirán el don del Espíritu Santo. Él va a ser tu compañero, Él va a ser tu paracleto, no te va a dejar nunca. Es el que te conduce hacia esa meta. Y el que hace la promesa es Dios. Aquí hay una promesa. Dice que la promesa es para todos. La promesa es para ti, es para tus hijos. No quiere decir que si tú recibes a Cristo, tus hijos vienen a ser salvos también. No, ellos también tienen. Por eso dice cada uno. Pero la promesa no es para mí solamente. Es para mis hijos. Es para todos aquellos. Luego, eso quiere decir que Dios está aquí haciendo una declaración a través del apóstol Pablo y en el poder del Espíritu Santo de la del paso en las generaciones. Se me trababa la palabra. ¿Qué quiere decir? Que no debemos ver todo el proceso como simplemente limitado a mí. Me importa que yo me salve, a los demás que se los lleve. No. Debo estar pensando en las generaciones, porque la promesa es para mis hijos, para los hijos de mis hijos, los hijos de mis hijos de mis hijos, hasta que el Señor regrese. Así será. Y debemos tener eso en mente siempre. Y todos para aquellos a quienes el Señor ha llamado. Y eso es lo importante y lo fundamental. Tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Cuál es el llamado? A formar parte de su maravilloso propósito. Hemos dicho que tiene un propósito maravilloso, eterno, inalterable. ¿Cierto? A ese estamos llamados. ¡Qué emoción! Supongan que ustedes los está llamando hoy el presidente de la República. Y dice, hubo una crisis ministerial y he decidido sacar a todos mis ministros. Y ahora he decidido que tú sean mis ministros. Entonces yo creo que todos dicen, claro, yo no sé, a mí si me dice que venga a ser ministro, yo digo, pero la cosa es que todo el mundo dice, oh, ¿sí o no? Chévere. Me llamaron a ser ministro. El que hace el llamado es mucho mayor. Es Dios, el Dios del universo. Te está haciendo un llamado a ser parte de un propósito espectacular, grande, transformador, único. Y todavía estás ahí sentado, estás ahí sentada, sabiendo que ese es el llamado. Muy bien, vamos a ir terminando. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. ¿Recuerdan el contexto? Judíos que habían crucificado al Señor, se sienten con remordimiento. Les dan la clave y llegan a los pies del Señor. Recuerden, yo no me bautizo, soy bautizado. Implica disposición a la obediencia, a la dependencia total y el compromiso de seguirle. Reconozco que es el poder de Dios en mi vida lo que actúa para que se cumpla ese llamado maravilloso. Ese llamado tú no lo puedes suplir con tus propias fuerzas. Si a ti te llaman a ministro, tú dices, de pronto la capacitación que tengo, los estudios, los diplomas. Pero este llamado tan grande, sin el poder del Espíritu Santo, no se puede. Puedo ser muy correcto, puedo vivir íntegro. Nada, no sirve. Necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Oramos. Amado Señor, gracias por todo lo que nos enseñas cada día y por lo que nos invitas. Gracias, Señor, porque has hecho un llamado. Gracias, Señor, porque no nos dejaste sumergirnos en la culpa y pudieras haberlo hecho y emitir juicio sobre nosotros. Pero no has hecho así, Señor, sino que tú nos diste la clave. Nos llamaste a un cambio de vida total.
a una metanoia, a un arrepentimiento que significaba un cambio de vida. Nos llamaste, Señor, a hacer pacto contigo y hemos sellado ese pacto al ser bautizados. Y nos indicaste que era por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Jesucristo, que lo íbamos a lograr. Ahora, Señor, guíanos, llévanos en el poder de ese Santo Espíritu que nos ha llevado desde el mismo comienzo, cuando se nos abrieron nuestros oídos y nuestros ojos a tu voz. Amado Señor, aquí estamos. Hacemos un compromiso contigo de seguirte en arrepentimiento, en pacto contigo y en fe profunda e inquebrantable. Y les invito entonces que nos pongamos de pie. No porque tengamos que volver a ser salvos, sino porque tenemos que entender que la actitud de arrepentimiento es un continuo. Les decía que es un verbo en griego que es un continuo. Yo debo estar siempre recalculando como hace el Waze, ¿cierto? Si me equivoco en mi senda, debo recalcular y volver a poner el norte en lo que el Señor quiere de mi vida. Y eso es a lo que vamos a hacer hoy, ¿cierto? Acompáñenme en esta oración. Yo, el primero de los pecadores, como decía el apóstol Pablo, el mayor de ellos, quiero hacer esta oración. Señor, cuánto anhelo vivir en tu voluntad. Cuánto anhelo, Señor, hacer lo que a ti te agrada. Y cuán difícil ha sido. Me equivoco en el rumbo, me desvío, no te obedezco. Pero hoy, Señor, yo vengo a hacer un cambio en la dirección. Yo vengo arrepentido delante de ti. Y quiero pedirte que el poder de tu Espíritu Santo me guíe en esa dirección. Creo sin ninguna duda que tú me has llamado y que llevarás tu buen propósito en mí a su destino final. Y tengo mi esperanza en eso. No lo dudo ni por un instante y hago profesión de fe de eso hoy. Y renuevo mi pacto contigo, Señor, de que te seguiré siempre, de que viviré por ti, que viviré en ti y para ti, y que mis pasos serán guiados por los tuyos, y que viviré para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.